Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de descubrimientos y de esa chispa de curiosidad que nos impulsa a seguir adelante. Hoy nos sumergiremos en un misterio que ha estado circulando en los círculos de la innovación y la tecnología, un misterio que involucra a dos nombres que quizás ya reconozcan, Burak y Neslihan. Estos dos individuos, conocidos por su brillantez individual y por haber dejado una marca imborrable en el panorama tecnológico, han estado apareciendo juntos en encuentros que francamente parecen bastante secretos. Y es que sus reuniones, discretas y a menudo fuera de los focos habituales de la prensa especializada o los grandes eventos de la industria, nos hacen preguntarnos ¿qué están tramando estos dos? Porque créanme, cuando Burak y Neslihan se unen, las cosas importantes suelen suceder, cosas que tienen el potencial de redefinir el futuro. Hoy vamos a intentar desentrañar el misterio detrás de sus encuentros, explorar las pistas que hemos reunido, por pequeñas que sean, y especular sobre cuál podría ser su gran proyecto. Si eres un entusiasta de la tecnología, un amante de las sorpresas, un seguidor de las mentes más brillantes en acción, o simplemente alguien que disfruta de una buena investigación, quédate con nosotros porque esto se pone muy interesante. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho y quieres estar a la vanguardia de las noticias y análisis tecnológicos, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones y descubrimientos. Hemos notado un patrón, una serie de coincidencias que al observarlas en conjunto pintan un cuadro intrigante. En las últimas semanas y meses, se ha hecho evidente una convergencia en las actividades de Burak, un genio reconocido en el campo de la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo, y Neslihan, cuya reputación en el desarrollo de software, la arquitectura de sistemas complejos y la ingeniería de alto rendimiento es impecable. Estos dos titanes de la tecnología han sido vistos juntos en lugares poco convencionales, lejos de los escenarios mediáticos habituales. No estamos hablando de eventos de gala, de conferencias abiertas al público donde las grandes innovaciones se anuncian con bombo y platillo, o de juntas directivas públicas. Hablamos de visitas a laboratorios de investigación privados, de reuniones en cafeterías discretas a altas horas de la noche, lugares donde la conversación fluye sin la presión de las cámaras, e incluso, según algunos rumores persistentes y bien intencionados, de viajes cortos y poco publicitados a destinos que a primera vista no parecen tener una conexión obvia con sus campos de especialización. Lo fascinante y lo que realmente enciende nuestras alarmas de investigador es la naturaleza deliberadamente discreta de estos encuentros. No hay anuncios públicos, no hay comunicados de prensa que revelen sus planes, y sus círculos sociales habituales, aquellos que suelen estar al tanto de sus movimientos, parecen estar, hasta cierto punto, al margen de estas reuniones. Esto sugiere fuertemente que lo que sea que estén planeando, lo quieren mantener bajo un velo de secreto, al menos por ahora, hasta que estén listos para revelar al mundo el alcance de su trabajo. Ahora, ¿por qué es esto tan intrigante y por qué dedicamos un vídeo completo a estas elucubraciones? Porque Burak y Neslihan no son solo dos personas talentosas, son mentes visionarias que han liderado proyectos que han cambiado fundamentalmente la forma en que interactuamos con la tecnología y, en muchos casos, la forma en que vivimos. Burak, por ejemplo, es ampliamente acreditado por avances significativos en algoritmos de aprendizaje profundo y redes neuronales, descubrimientos que han impulsado herramientas de reconocimiento facial, asistentes virtuales, y sistemas de recomendación a un nivel de sofisticación que antes solo podíamos imaginar. Su trabajo ha hecho que la IA sea más accesible y potente. Neslihan, por su parte, es la mente maestra detrás de arquitecturas de software escalables, diseñando sistemas robustos y eficientes que sustentan algunas de las plataformas digitales más grandes y complejas del mundo, aquellas que miles de millones de personas utilizan a diario sin siquiera cuestionar su funcionamiento subyacente. Cuando estas dos fuerzas, este tándem de genialidad en IA y maestría en sistemas, se unen, el potencial para algo verdaderamente revolucionario, algo que trascienda las innovaciones incrementales, es inmenso. Imaginen la capacidad predictiva y de aprendizaje de la IA de Burak, fusionada con la infraestructura de procesamiento y la arquitectura de sistemas robusta y eficiente de Neslihan. Las posibilidades que se abren son casi infinitas, y la magnitud de lo que podrían estar creando es verdaderamente emocionante. Hemos estado rastreando cada migaja de información. Cada mención casual en entrevistas, cada foto borrosa en redes sociales, cada rumor de pasillo. Uno de los primeros indicios concretos que llamó nuestra atención surgió hace aproximadamente 3 meses. Fue una filtración,
Una imagen que capturó a Burak saliendo de un edificio que alberga a una conocida empresa líder en biotecnología. Lo inusual de la visita no fue el hecho en sí de que un experto en IA estuviera en un centro de investigación biológica, algo cada vez más común, sino el detalle de que estaba acompañado por Neslihan. Y lo más peculiar fue que ambos parecían llevar consigo prototipos o componentes de hardware que no correspondían a nada que hubiéramos visto antes en el ámbito de la IA o el desarrollo de software tradicional. Las especulaciones iniciales, alimentadas por la naturaleza de la empresa, apuntaban a una posible colaboración en el campo de la IA aplicada a la medicina, quizás para el análisis masivo de datos genómicos, la aceleración del descubrimiento de fármacos, o para el desarrollo de herramientas de diagnóstico asistido por computadora de próxima generación. Sin embargo, como pronto descubriríamos, este fue solo el principio de una cadena de eventos aún más intrigantes. Poco tiempo después de esa primera pista, ambos fueron avistados, y esta vez con mayor claridad, en las inmediaciones de una conocida universidad que cuenta con un departamento de robótica de renombre mundial. Las imágenes, capturadas por estudiantes y observadores atentos, los mostraban discutiendo animadamente frente a un prototipo de brazo robótico avanzado. No se trataba de un brazo industrial genérico, la precisión, la delicadeza en los movimientos y la aparente capacidad de manipulación fina de este brazo sugerían aplicaciones que iban mucho más allá de la industria manufacturera tradicional. Podríamos estar hablando de robótica quirúrgica de precisión milimétrica, de asistentes robóticos para personas con discapacidades severas que les permitan una independencia sin precedentes, o incluso de robots con capacidades de aprendizaje y adaptación autónoma que podrían interactuar con entornos complejos y dinámicos de maneras nunca antes vistas. La sinergia entre la IA de Burak, capaz de dotar a estos robots de inteligencia y toma de decisiones, y la arquitectura de control de software de Neslihan, esencial para su funcionamiento fiable y eficiente, podría abrir las puertas a una nueva era de automatización verdaderamente inteligente y sensible. Y las conexiones, las piezas del rompecabezas, no se detienen ahí. En las últimas semanas hemos recibido informes, todavía no confirmados oficialmente por ninguna de las partes, pero que provienen de fuentes fiables dentro de ciertos círculos de la industria aeroespacial, de que Burak y Neslihan han estado en conversaciones preliminares, y quizás incluso más avanzadas, con un consorcio internacional enfocado en la exploración espacial. Si esta información resultara ser cierta, las implicaciones serían simplemente asombrosas, de una magnitud cósmica. Imaginen una IA de vanguardia, desarrollada por Burak, capaz de operar de forma autónoma durante misiones espaciales de larga duración, analizando datos cósmicos en tiempo real, tomando decisiones críticas en ausencia de comunicación con la Tierra, o controlando complejos sistemas de soporte vital para futuras bases o colonias en otros planetas. Y Neslihan, con su inigualable experiencia en la creación de sistemas fiables, redundantes y eficientes para operar en entornos extremos y desafiantes, sería, sin duda, la candidata perfecta para diseñar la infraestructura de software y hardware necesaria para tales hazañas. La combinación de su talento podría ser el impulso que necesitamos para acelerar nuestra presencia en el cosmos. Ahora, llegamos a la pregunta crucial: ¿cuál podría ser el gran proyecto que une a estos dos titanes de la tecnología, a estas mentes que han reescrito las reglas de sus respectivos campos? Una teoría, y esta es puramente especulativa pero sólidamente fundamentada en las pistas que hemos reunido, es que están trabajando en la creación de una plataforma de inteligencia artificial verdaderamente general. Una IA que no solo sobresale en tareas específicas y bien definidas, como las que vemos hoy en día, sino que posee la capacidad de aprender, razonar, comprender y adaptarse a cualquier desafío intelectual que se le presente, de manera similar a la inteligencia humana. La combinación de los avances sin precedentes de Burak en el aprendizaje profundo, su comprensión intrínseca de cómo las redes neuronales pueden emular procesos cognitivos, con la capacidad de Neslihan para construir arquitecturas de sistemas masivas, distribuidas y escalables, capaces de manejar la complejidad computacional de una AGI, podría ser precisamente la clave para desbloquear este santo grial de la inteligencia artificial. Otra posibilidad, quizás más enfocada en una aplicación concreta pero de un alcance global, es que estén desarrollando un sistema de simulación y modelado a gran escala. Piensen en algo que permita predecir con una precisión sin precedentes eventos complejos y multifacéticos que afectan a nuestro planeta y a nuestra sociedad. Hablamos de modelos capaces de simular con detalle el cambio climático y sus efectos a largo plazo, la dinámica intrincada de los mercados financieros globales, la propagación de pandemias a escala mundial, o incluso la evolución de ecosistemas complejos.
La capacidad de Burak para procesar y analizar cantidades masivas de datos heterogéneos, identificando patrones ocultos, junto con la experiencia de Neslian en la gestión de sistemas distribuidos y computación de alto rendimiento, haría de este proyecto una herramienta de incalculable valor para la toma de decisiones estratégicas a nivel gubernamental, corporativo y científico. También hemos considerado con un gran grado de interés la posibilidad de un proyecto revolucionario relacionado con la interfaz cerebro-computadora, o BCI. La IA de Burak podría ser crucial para interpretar las complejas señales cerebrales con una precisión cada vez mayor, decodificando intenciones, emociones y hasta pensamientos. Y la arquitectura de sistemas de Neslian podría ser la base fundamental para desarrollar dispositivos BCI que no solo sean seguros, eficientes y potentes, sino también accesibles, democratizando esta tecnología y revolucionando la forma en que las personas interactúan con la tecnología, entre sí, y abriendo nuevas y prometedoras esperanzas para aquellos que sufren de discapacidades neurológicas o motoras severas. Lo que está claro para nosotros, tras analizar todas estas pistas y especulaciones, es que este no es un proyecto cualquiera. La discreción extrema que rodea sus encuentros, la evidente inversión de tiempo y recursos, y la colaboración entre dos de las mentes más brillantes y respetadas de nuestro tiempo, sugieren algo que tiene el potencial de ser un punto de inflexión en la historia de la tecnología. Podríamos estar presenciando el nacimiento de una tecnología que no solo redefine industrias enteras, sino que cambia fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos, nos comunicamos y, en última instancia, entendemos el mundo que nos rodea. La anticipación en los círculos tecnológicos es palpable, y aunque los detalles exactos siguen siendo un misterio envuelto en sigilo, la mera posibilidad de lo que Burak y Neslian están creando es suficiente para generar un enorme entusiasmo y una profunda curiosidad. En resumen, lo que hemos podido vislumbrar, tras una exhaustiva investigación y análisis, es que Burak y Neslian, dos pioneros reconocidos en sus respectivos campos de la inteligencia artificial y la ingeniería de sistemas, han estado involucrados en una serie de encuentros secretos y discretos. Hemos analizado las pistas, como las visitas a empresas de biotecnología, universidades con departamentos de robótica punteros, y los rumores de conversaciones con consorcios de exploración espacial. Estas pistas sugieren posibles áreas de colaboración que van desde la medicina y la robótica avanzada hasta la exploración espacial y el desarrollo de inteligencias artificiales verdaderamente generales o sistemas avanzados de simulación y modelado predictivo. La naturaleza deliberadamente secreta de sus reuniones y la trayectoria de éxitos individuales y transformadores de cada uno de ellos, indican sin lugar a dudas que su proyecto actual es de una envergadura extraordinaria y tiene el potencial de ser verdaderamente revolucionario, capaz de impactar múltiples facetas de nuestra sociedad y nuestro futuro. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos intentado desentrañar el misterio de los encuentros de Burak y Neslian y especular, basándonos en la evidencia disponible, sobre su gran proyecto. Espero que hayan encontrado esta investigación tan intrigante y reveladora como nosotros. Agradezco enormemente su tiempo, su atención y su interés en estas fascinantes cuestiones tecnológicas. Y por supuesto, espero verlos pronto en un nuevo vídeo, donde continuaremos explorando los confines de la innovación. Ahora, la pregunta es para ustedes, ¿qué piensan ustedes sobre este misterio? ¿Tienen alguna otra teoría sobre lo que Burak y Neslian podrían estar tramando? ¿Creen que se inclinan más hacia la AGI, la simulación avanzada, o quizás algo completamente diferente que aún no hemos imaginado? Nos encantaría leer sus ideas y opiniones en la sección de comentarios, así que por favor, tómense un momento para compartir lo que piensan. Y como siempre, si disfrutaron de este vídeo, les pareció interesante y aportó valor a su curiosidad, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y colegas que también aman la tecnología, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo este tipo de análisis y misterios tecnológicos, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima, y que la curiosidad los guíe.